vamos a meternos de lleno en una de las historias, bueno, de las más fundacionales y la verdad trágicas de la humanidad, la de Caín y Abel. Es que es literalmente el primer capítulo de esa dualidad humana que vivimos fuera del paraíso. Una historia de hermanos que lo define todo, ¿no? Ese conflicto eterno entre la envidia y la fe, entre el pecado y la esperanza. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta clave. Después de la caída, después del Edén, con un mundo completamente nuevo y, seamos sinceros, mucho más duro por delante, ¿cómo lo hizo la primera familia? ¿Cómo aprendieron a vivir con esa mezcla de una promesa divina y al mismo tiempo un dolor que ni podemos imaginar? Pues venga, vamos a verlo. Pues bien, nuestro relato arranca precisamente ahí, en esa nueva realidad de Adán y Eva. Ya no están en el paraíso, ahora se enfrentan a un mundo que desde el minuto 1 va a poner a prueba su fe y a su familia. Imaginemos la escena. La vida ya no era nada fácil, ¿eh? El sudor sustituye a la comodidad. Cada día era una auténtica lucha. Pero ojo, incluso en esa tierra, que era mucho más hostil, la vida encontraba la forma de seguir. Y es que Dios no los había abandonado del todo. Ellos se aferraban con fuerza a una promesa, la de que un día un descendiente suyo vencería al mal. Y fíjate, con esa promesa ardiendo en su corazón, nace el primer hijo. Eva lo mira y ve en él el principio, ¿no? El cumplimiento de esa esperanza. Por eso dice esas palabras. He adquirido un varón con la ayuda de Dios. Le puso por nombre Caín, el primer nacido de la humanidad. Poco después llegaría a Abel, y ya desde el principio la narración nos deja una pista, un contraste muy sutil entre los dos. Por un lado Caín, el primogénito, por otro Abel, a quien se describe con un corazón noble, una mirada diferente. Y ojo, que esta diferencia interna, esta disposición de sus corazones, no es un detalle sin importancia, para nada. De hecho, es la clave de todo. Es lo que nos va a llevar directos al meollo del conflicto, al origen mismo de la tragedia. Y aquí lo vemos más claro, no solo a qué se dedicaban, ¿sabes? Caín agricultor, Abel pastor, la diferencia de verdad, la que lo iba a cambiar absolutamente todo, estaba por dentro. El corazón de Caín, digamos que miraba mucho hacia sí mismo. El de Abel, en cambio, era sincero, era humilde. Esto se ve clarísimo en el momento de las ofrendas a Dios. Caín trae, pues frutos de la tierra, parte de su cosecha. Pero Abel es diferente. Él elige lo mejor de lo mejor, los primogénitos de sus ovejas, lo más puro, lo más valioso que poseía. Y aquí está el punto crucial de la historia, de verdad. Dios no se fijó solo en los regalos, miró más allá, vio la intención, vio el corazón. Aceptó la ofrenda de Abel porque venía de un sitio sincero, de agradecimiento puro. En la de Caín, en cambio, vio otra cosa, una sombra de egoísmo, como un deseo de ser reconocido, más que de adorar de verdad. Y es justo aquí donde entra el veneno. Al ver que su hermano era el favorecido, la frustración de Caín se pudrió y se convirtió en envidia. Un sentimiento terrible, corrosivo, que empezó a crecer por dentro, en silencio, y a oscurecerlo todo. Claro, Dios vio el peligro y le habló directamente a Caín. Le dio una salida, una elección muy clara. Le dijo algo como, si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no, cuidado, que el pecado está ahí, llamando a la puerta, listo para dominarte. Era, en esencia, una última oportunidad para que cambiara de rumbo. Pero Caín estaba ya ciego de resentimiento. No escuchó. Y con esa decisión de no escuchar, la historia da su giro más oscuro. Nos adentramos ahora en una tragedia que iba a marcar a la humanidad para siempre. Y así fue. Un día en el campo, la envidia se convirtió en acción. Caín le dijo a su hermano Abel que salieran juntos. Lejos de todo, lejos de miradas, allí donde esa envidia que había crecido y crecido en su interior, por fin encontró una salida terrible. Y allí Caín levantó su mano. Consumido por la ira, por el resentimiento, hizo lo impensable. Silencio. Es como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Por primera vez en la historia, la sangre de un inocente es derramada por la mano de su propio hermano. La tierra, que hasta ese momento solo había conocido la vida, ahora absorbía la muerte. Y ese silencio lo rompe la voz de Dios, con una pregunta que parece simple, pero que lo contiene todo. ¿Dónde está tu hermano Abel? No es que no lo supiera, claro, no buscaba información, buscaba una confesión, que rindiera cuentas. Y la respuesta de Caín, se ha convertido en un eco que resuena a lo largo de toda la historia. Es una respuesta desafiante, casi un grito. ¿Acaso soy yo, guardián de mi hermano? Es un intento desesperado por negar el vínculo más básico que existe. Esa pregunta, esa forma de lavarse las manos, de negar la responsabilidad, sigue resonando hoy, ¿verdad? Cuestionando la idea misma de comunidad, de cuidarnos los unos a los otros.
Después del crimen, después de esa confrontación, cualquiera pensaría que la oscuridad ha ganado la partida, pero la historia no acaba aquí. Ahora se desplaza hacia las consecuencias y, lo que es más sorprendente, también hacia cómo la esperanza logra persistir. El juicio sobre Caín fue, como es lógico, muy severo. La tierra que él trabajaba ya no le daría fruto. Estaba condenado a ser un fugitivo, un errante, un exiliado. Pero, y esto es muy importante, Dios también le puso una señal, una especie de marca para protegerlo, para que nadie, por venganza, le quitara la vida. Y esto, la verdad, nos muestra una complejidad increíble. Fijaos, en medio del castigo más duro por el primer asesinato de la historia, nos encontramos también con el primer acto de una misericordia que casi no se puede comprender. Dios castiga el pecado, sí, pero al mismo tiempo protege al pecador de ser aniquilado por completo. Y para Adán y Eva, el dolor tuvo que ser doble, inimaginable. Habían perdido a un hijo, muerto, y al otro perdido por el exilio y el pecado. El impacto de la caída, de la salida del Edén, se había manifestado de la manera más brutal que uno pueda imaginar. Pero, incluso en medio de esa desolación, la esperanza no se había apagado del todo. Dios les dio otro hijo, Set. Y en su nacimiento, Adán y Eva no vieron solo a un sustituto para Abel, vieron algo más. Vieron una restauración, la prueba viviente de que el plan de Dios seguía adelante, a pesar de toda la oscuridad. Y es que el linaje de Set representa precisamente eso, un nuevo comienzo espiritual, totalmente diferente al camino que tomó Caín y su descendencia. La gente del linaje de Set se caracterizó por volver a buscar a Dios, por invocar su nombre, por mantener viva esa llama de la fe. Y así, en el fondo, la historia de la humanidad quedó definida desde el principio por esta lucha interna, esta tensión constante entre nuestra capacidad para hacer el mal, como Caín, y nuestra capacidad para la fe y la redención, como representó Set. Al final, esta narrativa nos deja con una idea potentísima, que aunque cargamos con las cicatrices del pasado, la historia sigue avanzando hacia un futuro en el que, al final, la esperanza tendrá la última palabra.